Muy buenos días y bienvenidos a nuestro ciclo exitoso por los presentadores, sobre todo, que tiene por título Nuestros becarios toman la palabra, que ya hemos explicado que estos alumnos, profesores, porque tú eres profesor también, ¿verdad? Investigador. Investigador. ¿De dónde? Del INERM. Del INERM, este investigador, presentan las tesis que fueron distinguidas con una beca. Claro, quedaría quizá como invitación, que espero que la hagas extensiva cuando te vayas a recibir, ¿no? Ya con esta… Por supuesto. ¿Verdad? Pero es su primera presentación, es decir, te recibes, ¿ya tienes fecha? No, aún no. No tiene fecha, pero este es como su examen profesional. No sé el ensayo. Pero es como más que el ensayo, porque aquí ya sabes que el público participa, critica, comenta, aplaude o no aplaude, en fin, es como un termómetro para ver cómo van sobre todo tu manera de expresar tu investigación. Porque a veces hay muy buenos investigadores, pero luego la forma de transmitirlo a veces no es la mejor. Entonces es una muy buena experiencia, yo creo que para ti, para nosotros desde luego por escucharte, pero cuando llegues a tu examen profesional pues ya va a ser una cosa mucho más sencilla. Bueno, les quiero presentar a Luis Enrique Moguel Aquino. Es de la Facultad de Filosofía y Letras y presenta tu tesis prácticamente, ¿no? Sobre Federico González Garza, una biografía. ¿Se acuerdan que la semana pasada nos presentaron también sobre otro personaje, Luis Montes de Oca? Entonces, bueno, pues quien no conozca mucho al personaje, como fue el caso de Luis Montes de Oca, pues nosotros aprendemos muchísimo cuando te escuchamos, ¿no? Tenemos una invitada muy especial, que es doña Gloria González Garza, de Reyes Heroles, que quién mejor que ella para escuchar la investigación, dado que se va a hablar de su padre. Entonces yo creo que eso es muy interesante y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros, y para ti también será una experiencia muy interesante pues hablar de este personaje frente a su hija. Pues no se diga más y vamos a darle la palabra a Luis Enrique y lo recibimos con mucho aprecio. Buenos días, doctor. En primer lugar, pues deseo agradecer al Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, la oportunidad de estar aquí con ustedes. Por supuesto que agradezco a la Fundación Telmex el apoyo que se nos dio, a los becarios para desarrollar en la medida de lo posible nuestros proyectos de investigación. Agradezco a todos ustedes su presencia aquí y agradezco particularmente a la señora Gloria su presencia en esta plática. Bien, como ya lo presentó el doctor, el tema que voy a exponer es un repaso biográfico de Federico González Garza. Evidentemente sería de locos intentar abordar aquí la biografía completa, pero mi objetivo es procurar brindarles a ustedes cuáles son los trazos más importantes en la trayectoria de este personaje. Y seguramente para muchos de ustedes será, de hecho, el primer acercamiento, ¿no? Lo conocerán por primera vez. En el caso de otros probablemente se profundizará ese conocimiento. Muy bien, he usado o preparado un guión iconográfico que espero sea de verdad de mucho apoyo para ustedes y para mí. Bien, en 1906, en mayo, en una tarde calurosa, en una casa en el antiguo barrio de Tacubaya, como ven ustedes en la foto, se reunía una familia por primera vez después de muchos años y tenían un motivo muy, muy grande para celebrar. Uno de sus miembros, un joven de 30 años, Federico González Garza, acababa de hacer su examen profesional y acababa de recibirse como abogado. Era una tarde verdaderamente excepcional, porque la vida no los había tratado nada bien. De hecho, para poder llegar a este punto, para llegar a la primera viñeta de la exposición que se llama El Banquete, que es en esta ceremonia en la cual la familia le regala al joven abogado su fiesta de graduación, hay que entonces
irnos hacia el pasado para ver cómo llegamos a este punto. Bien. Y entonces la historia de nuestro personaje empezó 30 años antes. Lo que ven ustedes allí es una panorámica de la ciudad o de la villa de Saltillo, Coahuila, en el siglo XIX. Bien, Federico González Garza era el segundo de una serie de hermanos, de un matrimonio en el cual el padre era un importante transportista de mercancías en el noreste de México. Generalmente cubría la ruta entre Monterrey y Saltillo. Bueno, este señor tuvo una descendencia muy vasta, muy dilatada, de la cual Federico ocupaba el segundo lugar, y bueno, vendrán otros hermanos, y uno de los hermanos menores es también un personaje quizá más conocido que el que estamos abordando ahorita, que se llamó Roque. Los hermanos Roque y Federico González Garza, bueno, nacieron un poco en este contexto de finales del siglo XIX. Bien, el padre de Federico y de Roque, el señor González Garza, le iba bastante bien en sus negocios. Sin embargo, las continuas revueltas en el país con frecuencia le daban al traste precisamente sus negociaciones. De hecho, cuando el ferrocarril, bueno, no solamente las revueltas, sino el progreso mismo del país, cuando el ferrocarril comenzó a sustituir el transporte de mercancías que se hacía hasta ese momento por medio de recuas de mulas, pues los que se dedicaban a este lucrativo negocio comenzaron a perder ganancias. Así le ocurrió al señor González Garza, de tal manera que hacia los años 70, 80 del siglo XIX, tuvo que empezar a buscar otras alternativas. El señor González Garza, padre, le apostó por varios otros negocios, puso tiendas de abarrotes en Monterrey, después en Saltillo, de tal manera que siempre buscó cubrir las necesidades económicas de su familia. De este modo logró sacar adelante a los dos hijos mayores. El primero se hizo ingeniero y el segundo, Federico, pudo estudiar la escuela primaria, logró ingresar a la institución más prestigiada del Estado hasta ese momento, que es el Ateneo Fuente. Me regreso un poco. Bien, es ese contexto, insisto, de muchos cambios que se dan hacia finales del siglo XIX, el que marca la trayectoria, la primera parte de la trayectoria de vida de Federico González Garza. El noreste de México era, sin duda alguna, la región más dinámica del país. La ruta de México hacia los Estados Unidos hacía que las ciudades que estaban a su paso, empezando por Querétaro, San Luis, por supuesto Saltillo, Monterrey y ya la frontera con Estados Unidos, fueran uno de los puntos más dinámicos en términos económicos, pero también en términos de movilidad social, y también se convertían en un cruce de caminos en términos culturales. Ciudades como Saltillo, o quizá el caso más emblemático en el caso de Coahuila haya sido Torreón, crecieron de manera apresurada y sobre la base de este comercio del centro de México con la frontera norte. De tal manera que pequeños villoríos, como el que habíamos visto anteriormente, hacia finales del siglo XIX se convierten en ciudades prósperas y en continuo crecimiento. Bien, regresamos al personaje. Federico González Garza ingresó al Ateneo Fuente en Saltillo. Esta fotografía que estamos viendo en estos momentos es una fotografía muy reciente, como ustedes pueden verlo. De hecho, el edificio es un edificio contemporáneo, es como de los años 40 del siglo XX, y es el edificio que sustituye las viejas instalaciones del Ateneo Fuente de enorme tradición en Saltillo. Fue fundado en 1867 y era la Escuela Preparatoria Oficial del Estado, y sus estudiantes seguían el plan de estudios establecido por Gabino Barreda desde el triunfo de la República. Bien, nuestro personaje entonces logra así terminar el primer ciclo de estudios, el que podían cumplir no la mayoría de los habitantes de este país, sino por lo menos aquellos que tenían cierta capacidad, o sus familias tenían cierta capacidad económica, que como hemos visto era el caso del joven Federico. Bien, pero resulta que nuestro personaje desde muy joven resultó bastante inquieto, bastante crítico de su situación y bastante echado para adelante. De tal manera que cuando estaba cursando el último año de estudios en el Ateneo Fuente en 1893,
se le ocurrió la genial idea, como a muchos otros jóvenes suyos, contemporáneos suyos, de enrolarse en la cuestión política de ese momento en su estado. Resultaba que por esos años gobernaba José María Garza Galán, que al igual que muchos gobernadores porfiristas, había venido reeligiéndose y había ido cuajando una camarilla política que echaba todo para su costal, ¿verdad?, y que descuidaba muchos aspectos de la administración del Estado. Una serie de rupturas políticas que tenían como centro la pugna entre las distintas oligarquías locales, derivó en un enfrentamiento entre los partidarios de Garza Galán y los partidarios de, perdón, se me olvida el nombre del que sería después gobernador, su apellido es Cárdenas, espero acordarme en unos segundos. Bien, una pugna entre ambos grupos políticos que se resolvería en 1893 a propósito de las elecciones que en ese año tendrían que celebrarse. Bien, la mayoría de los jóvenes y de las clases medias optaron por apoyar al candidato que se oponía a la reelección. La ruptura política llegó hasta la Ciudad de México y por obra y gracia del largo brazo de don Porfirio Díaz, la balanza se decidió a favor del grupo renovador, de tal manera que José María Garza Galán no pudo reelegirse y Cárdenas se convirtió en el nuevo gobernador. Cárdenas pagó los favores políticos que le permitieron llegar a la gubernatura del Estado, entre ellos los favores que debía a los estudiantes. Y ofreció becas a los que lo apoyaron, a los estudiantes del Ateneo Fuente, entre ellos a Federico González Garza. Le ofreció una beca para que estudiara en la Escuela Nacional de Agricultura, en la Ciudad de México. Pero el joven Federico tenía inclinaciones más bien por el asunto de las leyes o del estudio de la sociedad. Así que rechazó la beca. Rechazó la beca confiado en todavía el respaldo económico que tenía de su padre, por supuesto. En cuanto terminó el problema electoral, se instaló el gobernador Cárdenas y rechazó la beca, viajó a la Ciudad de México. En enero de 1894, viajó a la Ciudad de México y se matriculó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Pero unos meses después ocurrió, yo creo que la primera de las grandes tragedias que marcaron la vida del joven Federico. Y una de esas tragedias que además tuercen el rumbo de su trayectoria de vida. Murió en principio su padre y 10 días después murió su madre. De tal manera que esta familia que había crecido más o menos bajo el cobijo de cierta prosperidad económica regional, pero también familiar, de un día para otro se encuentran en el desamparo completo, porque además era una familia bastante extensa. No se piense nada más en el matrimonio y los hijos, sino en los primos, en los tíos, en estas familias extensas que aún perviven en México, que dependían de esta cabeza de familia, del señor González Garza mayor. Bien, de repente entonces la familia entra en crisis. Los hermanos mayores tienen que hacerse cargo de la manutención de esa familia que se queda en el desamparo y de resolver la situación tan penosa en la que se encuentran. Algunos hermanos son enviados con los tíos, por ejemplo a Monterrey, otros fueron a dar a Torreón, otros más fueron a llegar a Piedras Negras, bueno, a Ciudad Porfirio Díaz, como se le llamaba en ese momento. De los hermanos que fueron a dar con los tíos de Monterrey, fue el jovencito, el niño todavía, Roque González Garza, que si de por sí era un niño bastante difícil de controlar, al no tener padres y al verse sin autoridad paterna, bueno, pues imagínense. Bueno, pero esa es una de las ramas, pero que quiero dejar de una vez anotada porque la vamos a ver presente a lo largo de la exposición, a lo largo de la biografía de mi personaje, y vamos a ver cómo se entrecruzan, como si no fueran las ramas del mismo árbol, ¿verdad? Bien, regresamos a Federico González Garza. Federico está en la Ciudad de México estudiando, ¿no?, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, apenas está terminando de desempacar sus maletas, de instalarse en las pensiones que existían en la Ciudad de México, en el barrio estudiantil, cuando se entera de la trágica noticia. Ni modo, tiene que regresar a Saltillo y en unas cuantas semanas tiene que buscar trabajo.
Varias circunstancias obran en su favor para que no le cueste tanto trabajo encontrar trabajo, ¿verdad? Que finalmente es el empleo más difícil que existe. Una de esas circunstancias es que no es un ignorante promedio, es un joven que está recién matriculado en la escuela superior y tiene conocimientos amplios con respecto a la generalidad de la gente, aunque le falta terminar una carrera profesional. Bien, gracias a la intervención de su hermano mayor, logra incorporarse al cuerpo de telegrafistas federales en el estado de Coahuila. Primero ocupa una plaza en Piedras Negras o en Ciudad Porfirio Díaz, porque allí fue a dar la mayor parte de sus hermanos. Sin embargo, tuvo que seguir buscando otros espacios donde seguir ejerciendo su profesión y buscando mayores ganancias, una mejor colocación en la propia estructura de los telegrafistas. Bien, la escena que vemos aquí no corresponde a la foto de nuestro personaje, es simplemente un poco para que imaginemos el escenario cotidiano de Federico en sus labores como telegrafista. Bien, en esos muchos movimientos por el estado de Coahuila, el joven Federico va a dar a San Pedro de las Colonias, en Coahuila. San Pedro de las Colonias será muy importante en la trayectoria de vida de Federico, porque para la fecha en la que él llega allí, que es en 1897 más o menos, recién había llegado de sus viajes de estudio por Europa y por Estados Unidos un joven hacendado, miembro de las 5 familias, o de una de las 5 familias más prominentes de México de la época. Este joven era nieto del patriarca de Coahuila, o de uno de los patriarcas de Coahuila, de don Evaristo Madero. Este joven del cual hablo se llamó Francisco Ignacio Madero, Francisco y Madero. Bien, Francisco y Madero se establece a finales de los años 80 del siglo XIX en San Pedro de las Colonias para hacerse cargo de la parte de las propiedades que le corresponden dentro de su opulenta familia, y comienza a desarrollar pues una actividad bastante meritoria, y que según muchos de sus biógrafos se caracteriza por el respeto, o por lo menos el cuidado que tiene hacia sus trabajadores. Uno de sus principales estudiosos, Charles Cumberland, ha escrito respecto de Madero que tanto su trayectoria personal como sus viajes por Europa como por los Estados Unidos hicieron que en él catalizaran toda una serie de ideas de renovación que no solamente pervivían en el mundo, sino en el propio noreste de México, y que ese conjunto de ideas tuvieron como cauce primero sus actividades como hacendado en su estado de Coahuila, en San Pedro de las Colonias en particular, y posteriormente en otras actividades que derivarán hasta el estallido de la Revolución Mexicana. Pues bien, en San Pedro de las Colonias, Federico González Garza tiene uno de los encuentros fundamentales en su vida. Allí conoce a Francisco y Madero, y su bagaje intelectual, sus posturas políticas, sus vivencias que incluían ya la trágica muerte de sus padres y que incluían ya el recorrido por el norte de México, hacen que establezca una empatía casi natural con este joven hacendado, con Francisco y Madero. De hecho, no lo puedo asegurar porque no es posible hacerlo a partir de los documentos que hasta el momento he revisado, pero tengo para mí que fue en este momento en el cual Federico estableció contacto con dos corrientes de pensamiento muy importantes en la vida tanto suya como del propio Francisco y Madero. Por un lado el espiritismo y por el otro lado la masonería. La masonería también debió haber llegado a la vida de Federico gracias a su participación con los telegrafistas. Los telegrafistas eran uno de los gremios más dinámicos del país y que estaban en contacto con las corrientes de pensamiento de vanguardia. Pueden decirme, bueno, la masonería no es precisamente un pensamiento de vanguardia ya para fines de los años 80, no, pero sí sirvió como argamasa ideológica para ciertos grupos políticos, desde los primeros partidos políticos en el México independiente a principios del siglo XIX, pero también de las organizaciones gremiales que irán surgiendo a lo largo de todo el siglo XIX y ya no digamos hacia finales. Bien,
Federico pertenecía a una logia masónica, por supuesto. Insisto, sospecho que a partir de su encuentro con Madero debió haber tenido un acercamiento con el espiritismo, pero sobre todo era este hombre dinámico, era este hombre de acción. Bien. Finalmente, de San Pedro de las Colonias, en San Pedro de las Colonias, Federico logra establecer contacto con los telegrafistas de la Ciudad de México y logra lo que había añorado hasta el momento, regresar a la capital del país para, si era posible, reanudar sus estudios. Bien, y lo logrará finalmente, no después de haber pasado muchísimos trabajos. Hacia finales de 1899, cuenta en alguna nota autobiográfica Federico, decidió que tenía que reanudar sus estudios. Pero ¿cómo le iba a hacer si trabajaba durante la mañana y durante la tarde? Y resulta que la Escuela Nacional de Jurisprudencia tenía clases solamente en el turno matutino. Bien, pues podríamos decir que don Federico, o el joven Federico, entre 1900 y 1905 estudió lo más cercano a lo que sería la universidad abierta. A través de la orientación de sus maestros, se hacía de la literatura que tenía que leer para poder preparar los exámenes de suficiencia. Y al final de cada ciclo presentaba precisamente estos exámenes. Al principio de cada ciclo le decía a sus maestros: ¿saben qué? Pues nomás vine a decirles que no voy a poder venir. Vine a decirles que como estoy trabajando no voy a poder asistir a clases. Pero, bueno, llegaba siempre con su carta del trabajo, ¿no? De que tenía el tiempo completo y que no podía asistir. Pero estaba matriculado y tenía derecho por lo menos a presentar los exámenes de suficiencia. Y así cuenta que casi siempre tenía de 2 sopas, dependiendo con el profesor que se topara. Por un lado, había profesores que le valoraban su esfuerzo y decían: qué bueno muchacho, aquí están los libros que tienes que leerte y nos vemos al final del ciclo. Y había quienes le decían: pues qué barbaridad, no sé cómo le vaya a hacer usted, joven, pero conmigo no pasa. Como sea, de uno y de otra parte fue cubriendo la mayoría de los cursos de la carrera de leyes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. De tal manera que hacia principios de 1905 ya no pudo sostener esa situación. Y no la pudo sostener porque las circunstancias o las condiciones de estudio hacia eso lo derivaron. En el último año de estudios tenía que hacer prácticas profesionales y tenía que estar en los despachos, tenía que además tomar clase. De tal manera que en enero de 1905 toma una decisión que le va a cambiar también la vida. Después de andar de telegrafista los últimos 8 o 9 años, renuncia a su puesto como tal y se dedica a vivir como pasante de abogado. Bueno, la vida de pasante, y muchos lo entenderemos, no es precisamente de las mejores que puede tener un ser humano a lo largo de su vida. Sin embargo, es una decisión que se tiene que tomar si es que se quiere concluir el ciclo profesional, y así se la jugó el joven Federico. De tal manera que finalmente, durante todo el año de 1905, termina los últimos cursos de la carrera, termina sus prácticas profesionales y prepara su tesis. Para marzo de 1906, presenta su examen profesional y se titula de abogado. A los 30 años, no sé exactamente la fecha del examen profesional, pero el joven Federico, que había nacido en marzo de 1876, 30 años después, en marzo de 1906, se titulaba de abogado. Y entonces, díganme si no, era digno de festejo un esfuerzo tan largo, tan difícil, que se celebraba en la primavera de 1906, en una de esas casas muy modestas en Tacubaya. Bien, esa es la primera viñeta. Las preguntas de estudio pueden surgir
hacia muchos lados. Pero con lo que quiero que nos quedemos es con la formación de vida y la formación personal de un joven que durante sus primeros años tenía todo para ser uno de los abogados más brillantes de su época, pero que una tragedia personal le tuerce la vida y tiene que buscar salir por otros lados. Quizá, yo estoy seguro que sí, eso tiene que ver con su postura ante la vida, ante la realidad política y social que se vivía a finales del Porfiriato. Bien, para entonces regresamos a otro punto de 1906, pero ya con Federico González Garza. El joven Federico, el recién egresado o titulado abogado, tiene que buscar trabajo. Sus maestros le echan la mano y con uno de ellos entra a trabajar en su bufete. Pronto se asocia con una firma de abogados norteamericanos y hacia 1908 logra finalmente tener los ahorros suficientes como para separarse y establecer su bufete particular. No le iba mal, no le iba nada mal, pero estaba muy lejos pues, de tener los grandes casos de los abogados más prestigiados del país. La competencia era también bastante dura, sobre todo si consideramos que durante esos años la Escuela Nacional de Jurisprudencia había egresado una de la camada de intelectuales más brillantes que haya tenido la historia de este país. Pero aún así, al joven abogado Federico González Garza no le iba mal, pero nutría las filas de lo que otro personaje de la época llamó el proletariado intelectual, es decir, este grupo de profesionales que habían logrado ascender, sobre todo de los grupos más bajos, pero que iban a estar estancados porque eran incapaces de dar el brinco hacia los puestos superiores en la administración, en el comercio o en las distintas ramas de la vida social y política del país. Pues sí, Federico era parte de ese proletariado intelectual, o como dirán otros historiadores, era parte de esta clase media que cada vez más se irá inconformando con la imposibilidad de poder acceder a otros grupos, a otros sectores sociales, y en donde seguramente fue cultivándose cultivándose las bacterias del descontento social, pero también formaba parte de aquellos que podían ponerse a la vanguardia de un descontento social que no solamente era característico de la clase media, sino también lo era de los grupos de las clases más bajas. Bien, de tal manera que esto no nos debería extrañar las decisiones que tomara en adelante. Y pasamos a la segunda parte de nuestra exposición. La primera, como dije, la llamé el banquete, ¿no? Esta segunda se llama la ceremonia. Aquí estamos en junio de 1912. El joven abogado Federico González Garza, sí se ve la flechita, toma protesta frente al secretario de Gobernación, Jesús Flores Magón, como gobernador del Distrito Federal. Desde que lo dejamos la última vez, en 1906, a aquí, han pasado 6 años. Bien, y en este momento, Federico González Garza, él no lo sabe, por supuesto, en ese momento, tocará la cumbre de su carrera política. Si los hechos posteriores no hubieran truncado esa carrera política, quizá hubiera podido ascender mucho más. Pero no, los hechos posteriores le dictaron que llegara hasta ahí. El ser gobernador del Distrito Federal pues no era un puesto menor, era un puesto muy importante dentro de la Secretaría de Gobernación, que era la dependencia que tenía a su cargo el gobierno precisamente de la capital o de la residencia de los poderes federales. Quizá su antecesor más connotado haya sido don Guillermo de Landa y Escandón, que fue muy importante no solamente porque fue gobernador durante muchos años del Distrito Federal durante la época porfiriana, sino porque era un hombre inmensamente rico, ¿verdad? Y entonces cuando el poder político y el poder económico se juntan, pues el resultado es que un gobernador de la capital pues sea una persona muy, muy importante en la política nacional. Pero ¿de qué tamaño
era este nombramiento? ¿Qué significaba tanto para la vida del personaje como para la vida política del momento que Federico González Garza estuviera tomando protesta en el verano de 1912? Y entonces nos regresamos unos años más. Si habíamos dicho que cuando recién se había titulado Federico González Garza había engrosado las filas del proletariado intelectual, muy pronto la coyuntura política de las elecciones presidenciales de 1910 crearon el espacio para que esta efervescencia política encontrara cauces, de manera muy anticipada. No hubo que esperar hasta 1910 para que los grupos descontentos se manifestaran. Desde muy temprano, como principios de 1908, comenzó la fiebre política en México. No abundaré mucho más acerca de las repercusiones que tuvieron en México las declaraciones de Díaz al periodista norteamericano James Creelman, pero para la mayoría de la historiografía de la Revolución, esa entrevista marca el inicio de la coyuntura política que se extenderá desde 1908 y que no sabemos dónde cortarla, si en 1917 con el final de la Revolución a través de la promulgación de la Constitución de 17, o en una vista un poco más acotada la podríamos cerrar hasta 1911 con el triunfo de Madero. Bien, el hecho es que en 1908 comienza este hervidero político en el país. Muy pronto se van perfilando distintos grupos políticos. Quizá el que primero alzó la mano haya sido el que pretendía que se renovaran los poderes, que se renovara la presidencia, que se mantuviera la presidencia bajo el mandato de Porfirio Díaz. Casi todos partían de esa premisa, pero variaban con lo que seguía. Uno de ellos, el grupo cuyo candidato era Bernardo Reyes, proponía que Díaz continuara en la presidencia para 1910, o se lanzara como candidato a la presidencia en 1910, y que en vez de que se reeligiera el vicepresidente en funciones, que era Ramón Corral, se eligiera un nuevo funcionario. Su gallo era Bernardo Reyes, el gobernador de Nuevo León y que también había sido ministro de guerra. Bernardo Reyes había sido muy útil para el régimen porque le había permitido a Porfirio Díaz tener el contacto directo con las regiones y le había permitido también tener el contacto directo con el ejército y con los distintos grupos sociales, a diferencia del otro brazo político del porfiriato, que era el llamado grupo de los científicos, que le había permitido tener el contacto a Díaz con la clase intelectual, pero sobre todo con el capital financiero, tanto mexicano como internacional. Bien, muchos jóvenes, muchos miembros también de la clase media, se fueron con la propuesta de los reyistas, ¿no?, que proponían un reeleccionismo con antireeleccionismo, es decir, proponían la reelección de Díaz, pero no la reelección de Corral, sino que, insisto, en la vicepresidencia, a la vicepresidencia llegara Bernardo Reyes. Bien, desde fecha tan temprana como diciembre de 1908 se formó el Partido Nacional Democrático, que tenía como objetivo apuntalar la candidatura de Bernardo Reyes. A este partido se fueron sumando muchos jóvenes, insisto, muchos miembros de la clase media. Sin embargo, entre ellos el joven Federico González Garza. Sin embargo, dentro del panorama político fue cuajando una tercera vía, ni los reyistas ni los corralistas, sino una tercera vía que estaba encabezada por este joven hacendado que había conocido Federico González Garza cuando era más joven en San Pedro de las Colonias, con Francisco I. Madero. Francisco I. Madero de plano proponía la no reelección ni del presidente ni del vicepresidente. De hecho, proponía, y eso lo había establecido desde meses antes a través de su libro La sucesión presidencial de 1910, proponía la renovación de todos los poderes, de todos los funcionarios en todos los poderes, tanto en los tres poderes como a nivel federal como a nivel estatal y regional. Algo revolucionario verdaderamente para su tiempo. Al principio no le fue tan bien al joven Madero para
para llegarse de adeptos. Sin embargo, conforme pasaron los meses, fue cuajando esta postura política, de tal manera que en junio de 1909 finalmente se fundó el Centro Antirreeleccionista de México. Una vez establecida esta estructura política, empezaron a acercarse otros miembros opositores, sobre todo miembros del reyismo, que no estaban del todo conforme con relación a cómo estaban llevando sus directores la campaña política de Bernardo Reyes. Pero también muchos descontentos porque el general Reyes nada más no se definía. Era ya mediados de 1909, estaban a un año de las elecciones presidenciales y Reyes no decía ni que sí, pero tampoco decía que no. Bien, y así, durante la segunda mitad de 1909, el movimiento antirreeleccionista fue cuajando poco a poco. A la fundación del partido le siguieron una serie de acciones para tratar de hacerse de más adeptos. Madero encabeza una serie de giras por el país que son un acontecimiento verdaderamente novedoso para la historia política del porfiriato. No quiere decir que antes no se hubieran hecho campañas políticas, se habían hecho, pero en menor medida. Entre 1908 y 1909, como había habido renovación en las gubernaturas de algunos estados, comenzaba a estilarse las campañas políticas. De hecho, la recién celebrada elección en Morelos había ensayado los mítines en las plazas públicas, en donde incluso debatieron el candidato oficial y el candidato opositor, de tal manera que, bueno, sí existía una cierta práctica, pero no existía o no se había llevado hasta el momento una gira que tuviera como objetivo recorrer todo el país y fortalecer un partido político que fuera opositor al régimen. Bien, además de la gira, surgieron otras iniciativas. Se establecieron contactos con otros grupos opositores tradicionales, con la prensa opositora, por ejemplo, el Diario del Hogar de don Filomeno Mata, fue un vocero de la postura antirreeleccionista, pero también fundaron su propio periódico, el Antirreeleccionista. Este periódico salió a la luz el 7 de junio de 1909 y muy pronto apareció en sus páginas la pluma del joven abogado Federico González Garza. En este número de 13 de junio de 1909 aparece su primer escrito político. De hecho, podríamos arrancarlo así, su primer escrito político de una serie de escritos políticos que va a prohijar en los años siguientes. Bien, este texto se llama ¿Por qué hay que afiliarse al partido antirreeleccionista? Bien, en los siguientes números, Federico González Garza seguirá escribiendo en el Antirreeleccionista, precisamente tratando de explicar al público cuáles eran los postulados de este movimiento, cuál era la postura del gobierno ante los movimientos democráticos, tratando de convencer finalmente de hacer una labor proselitista. El Antirreeleccionista vio clausuradas sus oficinas a finales de septiembre del mismo año, es decir, solamente duró junio, julio, agosto y septiembre. Bien, para esas fechas, para fines de septiembre y octubre de 1909, la situación política se había tensado casi al máximo. ¿Por qué? Por varias razones. Los movimientos opositores habían ido cada vez más lejos, pero, y sobre todo, Porfirio Díaz había terminado por asestar un golpe de fuerza contra el movimiento opositor más importante, que era el reyismo, ¿no? Bien, finalmente en octubre tiene que salir el general Bernardo Reyes, comisionado a Europa para estudiar temas relativos al reclutamiento de soldados al ejército, con lo cual la principal oposición al régimen, digamos que quedaba eliminada, o por lo menos así lo pensaba Porfirio Díaz. La verdad es que no. La verdad es que ante la desaparición del reyismo, una cantidad importante de sus integrantes alimentaron y engrosaron las filas del antirreeleccionismo. Díaz cerró la pinza sobre los antirreeleccionistas y dio lugar a persecuciones, a que se cerraran
se cerrara la imprenta de su órgano de difusión, a que se dictara orden de aprehensión contra sus principales redactores, entre los que se encontraban José Vasconcelos, Félix Fulgencio Pallavicini y Federico González Garza. De tal manera que los últimos meses de 1909, el joven Federico se la pasó oculto en una hacienda en San Luis Potosí. Bien, la historia de los meses siguientes nos la sabemos casi de memoria, ¿no? Madero continúa sus giras. En abril de 1910 se establece o se celebra en México la Convención de Partidos Unidos, que tiene como núcleo el Centro Nacional, el Centro Antirreeleccionista de México, y en esa convención el antirreeleccionismo o los grupos antirreeleccionistas deciden que lanzarán sus candidaturas en oposición a la fórmula Díaz-Corral y que lanzarán como candidato a la presidencia a Francisco I. Madero y como candidato a la vicepresidencia al doctor Francisco Vázquez Gómez. Se funda entonces el Partido Nacional Antirreeleccionista y en la mesa directiva de este partido aparece como uno de sus vocales Federico González Garza. Entonces, al joven Federico le corresponderá realizar funciones importantes en la organización de la campaña ya para la presidencia, o sea, ya a diferencia de las campañas anteriores que eran para promover el movimiento, las campañas posteriores a abril de 1910 tienen como objetivo fundamental ganar prosélitos para que voten en las elecciones que se realizarán en junio y en julio del mismo año. Bien, Federico sigue escribiendo discursos, sigue escribiendo proclamas, y cuando en junio de 1910 Francisco I. Madero sea aprehendido en Monterrey y se desate una persecución todavía más fuerte contra los antirreeleccionistas, le va a tocar a Federico González Garza ocupar un lugar preponderante en la organización del antirreeleccionismo. Bien, no solamente el candidato ha sido apresado, sino su principal orador, Roque Estrada, también lo había sido. El presidente del partido, Juan Sánchez Azcona, tenía orden de aprehensión y así en la escala del partido, la mayoría de los miembros principales estaban o escondidos o algunos de ellos incluso habían huido ya a los Estados Unidos. De tal manera que al primer vocal le correspondía en la jerarquía hacerse cargo de este partido que se le estaba rompiendo o deshaciendo entre las manos. Federico González Garza tomó en sus manos precisamente la reorganización del partido y le correspondió mantener vigente la lucha del antirreeleccionismo aún con su candidato preso, primero en Monterrey y después en San Luis Potosí. Hay una correspondencia más o menos intensa entre el dirigente momentáneo del partido y Francisco I. Madero para tratar de ver qué van a hacer. Finalmente las elecciones se realizan, las elecciones primarias a finales de junio y las elecciones secundarias a principios de julio y, por supuesto, se declara ganador a la fórmula oficial. Llegados a este punto, González Garza recibe la instrucción de Madero de que prepare un documento que presentarían a la Cámara de Diputados, un documento en el cual se solicitarían la anulación de las elecciones por considerar que durante ellas se realizó una cantidad de actividades irregulares que daban como resultado que la elección era fraudulenta y que por lo tanto era ilegítima y que por lo tanto debía ser declarada nula. El 1 de septiembre de 1910, después de que se habían contado los votos y la prensa había informado que habían ganado Díaz y Corral, una comisión encabezada por Federico González Garza se presenta ante la Cámara con un memorial muy famoso, que es de hecho considerado el último documento que buscaba resolver el problema político de la sucesión presidencial en 1910 por las vías legales. Ese documento en el cual los antirreeleccionistas solicitan a la Cámara de Diputados la anulación de las elecciones. Unos días después, más bien como un mes después, el 1 de octubre de 1910,
salen dos documentos. El primero es la declaratoria por parte de la Cámara de que es presidente electo Porfirio Díaz y es vicepresidente electo Ramón Corral para el periodo presidencial que empezará en septiembre de 1910, que empezará en diciembre de 1910, y que, por un lado, y por el otro lado, que no ha lugar a la solicitud de los antirreeleccionistas y que las elecciones son legítimas y son legales. Bien, en la última carta que intercambian todavía en esas semanas Madero y González Garza, se concluye lo siguiente: el movimiento democrático y pacífico que hasta el momento habían llevado a cabo los antirreeleccionistas había topado con pared. El régimen había llegado hasta su última resistencia en el movimiento pacífico, y que la declaratoria de la Cámara, ratificando el triunfo de los candidatos oficiales, no hacía más que demostrar la cerrazón del régimen y que por lo tanto no había otra salida para el movimiento democrático en defensa de la voluntad del pueblo que tomar las armas. Como ustedes saben, en esos días, en la madrugada del 6 de octubre de 1910, Francisco y Madero huye hacia San Antonio, Texas, dejando instrucciones de que cuando se enteren por la prensa todos sus seguidores de que él ha huido a Estados Unidos, lo consideren como la señal de que se tienen que preparar porque se levantarán en armas. Y en efecto, en las semanas siguientes, a lo largo de octubre y las primeras semanas de noviembre, comienzan a llegar a San Antonio, Texas, estos jóvenes abogados que habían sido el sostén del antirreeleccionismo durante los meses anteriores. Entre ellos llega el joven Federico González Garza, y de las primeras tareas que se le asignan es que lea un documento que durante esas semanas había preparado el líder del antirreeleccionismo, Francisco y Madero, y era la convocatoria oficial a levantarse en armas, el Plan de San Luis. Juan Sánchez Azcona, Madero, por supuesto, Enrique Bordes Mangel y Federico González Garza, y con otros dos, cuyos nombres se me acaban de… Roque Estrada, por supuesto, son, digamos, los artífices finales del Plan de San Luis. Como ustedes saben, el plan, que está fechado el último día que Madero está en México, es decir, el 5 de octubre, hace una recapitulación de los actos de todo el proceso electoral y hace una legitimación de la invitación con la que termina el plan. Es decir, la convocatoria a levantarse en armas el domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Bien, durante las últimas semanas de octubre y las primeras de noviembre de 1910, el plan circula entre las redes que anteriormente habían sido redes electorales y que en estas semanas se están convirtiendo en redes revolucionarias. Francisco y Madero asume la jefatura de la Junta Revolucionaria de San Antonio y Federico González Garza ocupa un lugar importante en esa junta. Bien, se prepara entonces la revolución. El 20 de noviembre de 1910, Francisco y Madero llega junto con un par de colaboradores más, entre ellos Federico González Garza, a Eagle Pass para cruzar en la frontera con Piedras Negras o Ciudad Porfirio Díaz. Llega a las 6 de la tarde, se sientan del otro lado del río, esperando a que los compañeros que se supone se iban a unir a ellos lleguen. El hermano de Federico, Roque, había sido comisionado de este lado de la frontera para que organizara las fuerzas con las cuales estallaría la revolución, pero también le quedan mal, de tal manera que un hermano queda de un lado y el otro hermano queda del otro lado. Se desesperan y cruzan los revolucionarios a territorio mexicano sin que haya ningún resultado concreto. Así que la primera expedición revolucionaria en donde se vio haber disparado el primer tiro de la Revolución Mexicana termina en un completo fracaso. Anocheciendo tienen que regresarse a Eagle Pass y en esa misma noche tienen que regresar a El Paso, Texas. Bien, sabemos que si bien
el 20 de noviembre a las 6 de la tarde no se disparó un solo tiro en Piedras Negras por Madero ni sus seguidores. En los días siguientes, de hecho desde un día antes, en distintos lugares en Chihuahua, en Aguascalientes, en Coahuila, bueno, más al sur en Coahuila, comenzaron a haber estallidos violentos y que como bola de nieve empezaron a crecer en las últimas semanas de 1910 y ya no digamos en las primeras semanas y los primeros meses de 1911. Bien, como los gringos se habían enterado que el hacendado mexicano estaba violando las leyes de neutralidad, como si no lo hubieran sabido desde el primer momento, se giró orden de aprehensión contra Francisco I. Madero y sus seguidores. Madero huyó a Nueva Orleans y desde allí organizó la Revolución Mexicana. Bien, entre Nueva Orleans y los cientos de puntos revolucionados en México hay una distancia muy grande. Bueno, pues esta distancia, no solamente en términos geográficos, sino en términos logísticos, fue cubierta por una persona que obtuvo el cargo, que no sé si haya existido en otra revolución en el mundo, de secretario general de la revolución, que recayó en cargo en la persona de Federico González Garza. Por Federico pasaron todos los hilos que surgían en Nueva Orleans y que él, estando en El Paso, distribuía tanto entre los revolucionarios en la frontera y en México, pero también de regreso, entre los revolucionarios y Francisco I. Madero. Ese secretario general de la Revolución, pues entonces entre fines de 1910 y principios de 1911, tiene quizá la correspondencia más numerosa y más importante que se tenga para entender lo que un importante historiador de este periodo, Santiago Portilla, en su tesis de doctorado, que hoy es libro, ha llamado una sociedad en armas, ¿no? Esta sociedad en armas, sé que estoy exagerando un poco, se movía a través de esos hilos que pasaban por las manos de Federico González Garza. Bien, sabemos que hacia abril de 1910 los revolucionarios, sobre todo en Chihuahua, han ido cercando ciudades importantes y que Pascual Orozco, desde mediados de abril, está comenzando a asediar la Ciudad Juárez. Bien, en Ciudad Juárez se reúnen finalmente los hermanos Federico y Roque González Garza. Ahí los tenemos juntos, ¿no? Federico es el que tiene pinta de abogado, ¿verdad? Es el hombre que viene trajeado, con su bigote engominado, mientras que Roque, para entonces coronel del Ejército Revolucionario, es el que está a su izquierda en esta fotografía. Bien, en la frontera hay una reunión ya de personajes revolucionarios, viendo cómo poco a poco el ejército federal comienza a ser derrotado precisamente en la frontera de Ciudad Juárez. A don Federico lo vemos con bombín marcado con el número 14. Y bueno, aquí está la plana mayor de los revolucionarios, maderistas, ahora sí, como les podemos llamar. Bueno, si me detengo no vamos a acabar. Y aquí tenemos, justo cuando se va a atacar Ciudad Juárez, a Francisco I. Madero, dictándole a su secretario general de la Revolución los ascensos que se han ganado la mayoría de estos personajes que han hecho la Revolución. Y ahí es donde este joven, Pancho Villa, logra su ascenso a coronel. Bien, se va acercando el sitio sobre Ciudad Juárez. Aquí vemos nuevamente al secretario general de la Revolución junto con el caudillo de la misma, acercándose a la ciudad. La ciudad es tomada, ustedes lo saben, como digo, entonces no se había establecido como tal, pero como regalo de Día de las Madres a Porfirio Díaz le llega la noticia que Ciudad Juárez había caído el 10 de mayo de 1911. Díaz renuncia el 21 de mayo de ese mismo año y enseguida Madero dice: la revolución ha triunfado y el gobierno revolucionario la revolución ha triunfado y se tiene que formar un gobierno revolucionario. Según el plan de San Luis, él, Madero, asumiría la presidencia provisional. Enseguida la asume y forma un gabinete provisional. José María Pino Suárez es secretario de Educación, Francisco Vázquez Gómez es secretario de Relaciones Exteriores, Venustiano Carranza es secretario de Guerra,
Federico González Garza es secretario de Gobernación y Manuel Bonilla, secretario de Fomento. A los cuantos días, por supuesto, Madero renuncia como presidente provisional porque hay un presidente legal en funciones, que es León de la Barra, y más bien lo que hace es formar sus fichas, establecer todos los consensos para que haya un gabinete de transición. En ese gabinete de transición que preside León de la Barra, Federico González Garza ocupará la subsecretaría de Justicia. Bien, finalmente en septiembre de 1911 se celebran, según para muchos, las primeras y las únicas elecciones democráticas que ha habido en el país en el siglo XX, y aquí vemos al candidato a la presidencia, Francisco I. Madero, acompañado de su señor padre, Francisco Madero padre, y de quien entonces era subsecretario de Justicia en el gobierno de León de la Barra, en el momento de las votaciones. Se forma un nuevo gabinete una vez que Madero triunfa, se nombra a Abraham González secretario de Gobernación y y Federico González Garza como alfil de segundo nivel en el gabinete de transición y después en el gabinete maderista en estricto sentido, se mantiene, o más bien asume como subsecretario de Gobernación. Esta foto es un poco borrosa, yo lo sé, no quería traerla, pero me parece muy importante. Aquí está Madero renovando su gabinete y nombra a Manuel Vázquez Tagle, secretario de Justicia. Esta relación de los subsecretarios y secretarios será muy importante para González Garza y sobre todo con este señor. Manuel Vázquez Tagle había sido maestro suyo como oyente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero Manuel Vázquez Tagle tenía una hija muy guapa que se llamaba Carmen y desde entonces comenzó a cortejarla, la hizo su novia. Veremos un poco más adelante qué pasa con eso. En febrero de 1912 hay elecciones ahora para diputados y se renueva a partir de ello la Cámara, lo cual obliga también a que Madero haga cambios en su gabinete. Es sustituido García Granados como secretario de Gobernación, que a su vez había sustituido a Abraham González, y Jesús Flores Magón es nombrado el nuevo secretario de Gobernación. Y aquí tenemos al subsecretario entregándole el changarro al nuevo secretario, ¿sí? A Federico González Garza entregándole la titularidad de la secretaría a don Jesús. Aquí tenemos a Federico en funciones como gobernador del Distrito Federal. Bien, en este segundo capítulo es cómo un grupo de jóvenes que no tienen experiencia de gobierno brincan, asaltan a través de las armas el gobierno y tienen que manejar en un contexto democrático lo que durante 30 años había gobernado una sola persona con la fuerza de la fuerza. No fue fácil. No fue fácil que el corolario de este experimento democrático, bien lo sabemos, ¿no? Es el golpe militar que en febrero de 1913 derrumba el gobierno de Madero. Esta foto, todo el mundo la conoce, es la de la Marcha de la Lealtad. Bien, a González Garza como gobernador del Distrito Federal le corresponde administrar el pánico, el hambre, la ingobernabilidad que se vive en la Ciudad de México como nunca se había vivido ni se vivirá después en toda la historia del país y en toda la historia de la ciudad. Bien, el gobernador del Distrito Federal tuvo que armar a los policías, organizar incluso a los del ejército, tuvo también que administrar los pocos recursos que se tenían para poder abastecer de alimentos a la población que estaba, por primera vez, insisto, en la historia de la ciudad, padeciendo el hambre por un estallido militar. Bien, en esta Marcha de la Lealtad, en la cual Madero sale del castillo de Chapultepec y se dirige hacia el Palacio Nacional, sabemos que justo cuando él viene bajando del castillo y empieza a tomar el Paseo de la Reforma, todavía no acaban de acallar los militares leales al gobierno el golpe militar en Palacio Nacional. Tan es así que en un edificio
que ya no existe, que estaba enfrente de lo que hoy es el Palacio de Bellas Artes, había un estudio fotográfico, ¿no? La fotografía de Daguerre. Bien, en este edificio, Madero arenga al pueblo, a los militares también, para que se mantengan leales al gobierno. Y aquí no lo vemos, pero es que por eso es importante, son importantes las ausencias. No lo vemos, pero dentro de ese cuarto está Federico González Garza, dictando medidas para, insisto, administrar la crisis política. Bien, no perdamos de vista este escenario. Un edificio frente al palacio, a lo que hoy es el Palacio de Bellas Artes, al final de lo que hoy es la Avenida Juárez. ¿Sí? Bien. En Palacio Nacional todo es una enorme desorganización. El gobernador del Distrito Federal tiene que estar, insisto, resolviendo los problemas. Y de hecho, cuando toman preso a Madero y a los miembros de su gabinete en Palacio Nacional y los mantienen en la intendencia de ese edificio, dentro de los aprehendidos está también Federico González Garza. Gracias a la mediación de este señor, Manuel Márquez Sterling, a la sazón embajador de Cuba en México, Madero logra establecer cierta negociación con los golpistas. En las negociaciones se logra que se vayan liberando distintos miembros del gabinete, de tal manera que en la mañana del 19 de febrero de 1913, dentro de las negociaciones, Federico González Garza logra salir, se esconde en el primer lugar que puede y enseguida toma un tren hacia Veracruz, llevando una mano adelante y otra mano atrás. La verdad es que eso es difícil de saberlo. Debió haber llevado algo de recursos, pero en la tesorería del Distrito Federal tampoco había mucho de lo cual tomar. Y si bien él había hecho ahorros, porque desde que se convirtió en abogado y le empezó a ir bien, y después con sus puestos políticos comenzó a hacerse de ahorros, tampoco se había logrado enriquecer en tan poco tiempo, eran meses nada más, ¿no? Bien, se había hecho de una casa en la calle de Zacatecas, había comprado una casa en la que hoy es la calle de Revillagigedo, y con eso salió rumbo a La Habana, gracias a la intervención de Márquez Sterling, y de allí a Nueva York. Entre 1913 y 1914 se la pasa en Nueva York, y masticando el coraje, despotricando contra los usurpadores, pero también viendo qué es lo que podía hacer. Bien, esto es Nueva York, 1913. Y esta es la entrada del penúltimo capítulo. Nueva York, 1915, 2 años después. Obviamente no se las pasó de 13 a 15 en Nueva York, regresa a México, pero regresa nuevamente a Nueva York. ¿Cómo es que entonces este exiliado de Nueva York de 1913, apenas unos meses después, tiene que regresar a esa ciudad también exiliado? Bien, esta es la boda, la tercera viñeta. Bien, en junio de 1915, el matrimonio recién formado entre Federico González Garza y Carmen Vázquez Tagle, un matrimonio de prosapia revolucionaria, termina en Nueva York. A principios del año, en enero de 1915, había pasado por Los Ángeles de viaje de luna de miel, porque a mediados de ese año, también a mediados de 1915 se habían casado. En la prensa de la época se anunció el matrimonio, insisto, de estos revolucionarios de prosapia. Bien, pero ¿cómo es que el matrimonio sale de luna de miel y de repente se encuentra atorado 5 años en Nueva York? Pues entonces hay que regresarnos un poco antes. En el Nueva York de 1913 está exiliado Federico González Garza. Su hermano, Roque, había también optado por exiliarse, pero en San Antonio, Texas, en donde los revolucionarios se reorganizaron y bajo la batuta de Venustiano Carranza se fueron adhiriendo a un movimiento contra el gobierno golpista de Huerta. Bien, aquí vemos una foto en la que el hermano de nuestro personaje, Roque, parece que está haciendo fila, ¿no? Está en Torreón, Coahuila, en abril de 1914. Y quizás sí, los que le acompañan habían sido miembros prominentes de la administración de Madero, y en los meses siguientes
ingresarán a las filas de Francisco Villa. Bueno, los hermanos González Garza, junto con otros maderistas, entre ellos los hermanos de Francisco I. Madero, el propio Felipe Ángeles, etcétera, etcétera, tocaron las puertas del primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza. Pero Carranza los rechazó. Muy sutilmente les dijo, bueno, estamos ahorita combatiendo contra Huerta, pero no necesitamos sus servicios, y mucho menos de los civiles. Poco a poco comenzó a haber un desencanto por estos antiguos maderistas al ver que eran rechazados por el nuevo jefe de la revolución. En cambio, encontraron las puertas abiertas con el jefe de los revolucionarios en Chihuahua, con Francisco Villa. Villa tenía una relación, o había tenido una relación más estrecha con Madero. Recordemos que gracias a él había no solamente incorporados al ejército revolucionario, había obtenido ascensos, sino también cuando había sido preso por Victoriano Huerta, había sido liberado por órdenes de Madero. Bien, Villa sí aceptó la incorporación de antiguos maderistas que en su trayectoria de vida pasaron de ser maderistas a villistas. Bien, ese es el caso de Roque González Garza y de otro personaje que ya hemos visto en las diapositivas anteriores, el último de la fila, Manuel Bonilla. ¿Recuerdan que era el ministro de Hacienda del primer gabinete de Madero? Bien, por invitación de Roque, Federico se adhirió al villismo y formó parte del gobierno villista en Chihuahua. De hecho, Frederick Katz, le atribuye a Federico González Garza el radicalismo agrario del gobierno villista en Chihuahua, y de hecho lo ve detrás de esta expropiación y repartición de tierras que se llevó a cabo precisamente en Chihuahua a través de Lucio Blanco a principios de 1914. Bien, conforme Federico y Roque se vincularon más con el villismo, cuando el rompimiento entre Villa y Carranza se hace inminente a mediados de 1914, a Federico le corresponde escribir el texto a través del cual Villa le explica a sus correligionarios por qué se ha enemistado con Carranza. Y de hecho, era su primera opción para enviarlo a la Convención Revolucionaria que se reunió desde el 1 de octubre en Aguascalientes, pero como no era militar, envió como su representante personal al hermano, a Roque González Garza. Esta escena es de la apertura de sesiones de la Convención Revolucionaria. Bien, Roque tuvo un papel muy destacado, de hecho muy pronto fue nombrado presidente de la Convención, y cuando el 15 de enero de 1915 la persona en quien habían delegado el poder ejecutivo, los convencionistas, huyó del país con todo y las arcas de la nación, entró al quite el presidente de la convención, Roque González Garza. Roque González Garza se hizo cargo del poder ejecutivo, vamos a decir que era el presidente del país en aquellas regiones en las que la convención tenía autoridad. Bien, el 15 de enero, el mismo día en que Roque González Garza asumía la presidencia, hay un vacío que el compañero que está enfrente mío y que ha expuesto al respecto, seguramente se ha de preguntar, ¿por qué? Pues porque en algún momento tuvo que haber asistido a la boda de su hermano, ¿no? Bien, en ese mismo día, cuando Roque parece que se ha sacado la rifa del tigre, el joven Federico, su hermano, también se había sacado la otra rifa del tigre. No quiero decir que porque se haya casado, quiero decir que porque su vida quedaba unida precisamente a la de su hermano. Cuando su hermano, cuando la convención comienza a ser acosada, cercada y finalmente derrotada por las fuerzas carrancistas, pues ustedes se imaginarán la situación comprometedora en la que quedan todos los leales a la convención y a Francisco Villa. Bien, de tal manera que en el viaje a Nueva York, en el camino, Federico recibe un telegrama de su hermano, en el que le dice que se acepta ser representante de la convención en Nueva York. Y le dice, por supuesto, y le manda dinero. Bien, intentando negociar el reconocimiento del gobierno norteamericano al gobierno emanado de la convención, se quedan no solamente Federico, sino desde octubre y noviembre de 1915, otros convencionistas que son enviados por Villa a Estados Unidos para que negocien con el presidente Wilson el reconocimiento.
El desenlace lo sabemos. El gobierno norteamericano reconoce finalmente el gobierno de facto de Venustiano Carranza y con ello se cierran muchas cosas para los convencionistas y los villistas. Ya no hay, por ejemplo, tráfico de armas hacia este territorio, se van rompiendo todas las redes políticas, queda aislado en términos diplomáticos, en términos políticos y económicos, y Villa comienza a actuar pues, de manera desacertada. No solamente va a perder batallas importantes como las de Bajío el año siguiente frente a Álvaro Obregón, sino se enemista con los que antes habían sido sus aliados. Y de hecho amenaza a muchos de sus representantes en Estados Unidos de que o regresan o los mato. Por supuesto que no regresan y se quedan en Nueva York 5 años hasta que muere Venustiano Carranza. Vamos terminando. Muere Carranza y regresan muchos exiliados en la segunda mitad de 1920, cuando los seguidores de Obregón, o más bien Obregón, ya en la presidencia, no declara una amnistía, sino que dice, nosotros no tenemos nada con los exiliados que se fueron por la enemistad con Carranza, sean bienvenidos. Y entonces comienzan a regresar a México una cantidad importante de políticos que van a tener un peso verdaderamente notable en los años posrevolucionarios. Entre ellos está Antonio I. Villarreal, está este abogado que para entonces ya no es tan joven, pero todavía es muy impetuoso, José Vasconcelos, que había sido cuate de Madero en el periodo antirreeleccionista y también lo había sido de Federico González Garza. Bien, en su viaje de regreso, tanto Villarreal como Vasconcelos invitan a los hermanos González Garza a que se unan a ellos y regresen a México. En efecto, los hermanos González Garza regresan a mediados de 1920 y muy pronto empiezan a hacer uso de las conexiones con los políticos que regresaron del exilio. José Vasconcelos será, digamos, como el contacto más importante de González Garza con la nueva clase política emanada de la Revolución. El flamante secretario de Educación Pública lo invita a formar parte del grupo que discutirá la creación precisamente de ese nuevo ministerio, pero también lo vincula con la clase política, de tal manera que para el año siguiente, para 1922, Federico González Garza es electo senador por el Distrito Federal. En tanto senador, quizá la participación más espectacular fue su oposición junto con el llamado Bloque Renovador a la firma de los llamados Tratados de Bucareli. Este es un banquete que se sirve a mediados de 1923, al centro está el presidente Álvaro Obregón, a su derecha está el embajador norteamericano, que no es más que el tornillo de presión a nuestro gobierno, tenemos al ministro de Instrucción Pública y tenemos a Alberto J. Pani, el ministro de Hacienda. Bien, como parte de su participación en esta oposición a la firma de los Tratados de Bucareli, Federico González Garza fue perseguido junto con otros senadores que pues, tuvieron una suerte bastante difícil en esos meses. El caso más espectacular es el de Francisco Fiel Jurado, que de hecho es asesinado en enero de 1924. Bien, hacia el final del periodo, los hermanos González Garza se encuentran ante la disyuntiva de a quién apoyar para la sucesión presidencial. Recordemos que Adolfo de la Huerta, uno de los miembros de la triada del Grupo Sonora que se ha hecho del poder, quiere ser el nuevo presidente, pero recordemos que también Plutarco Elías Calles quiere serlo. La historia la sabemos. Obregón finalmente favorece la candidatura de Calles, lo cual provoca el levantamiento de Adolfo de la Huerta. Sin enrolarse de manera muy ostentosa, los González Garza apoyan el levantamiento de la huertista. Primero, gran error de la parte final de su trayectoria política. Eso los marginará de la política posterior. Ya después de 24 no aparecerán. De hecho, González Garza pretende ser electo diputado por Piedras Negras, Coahuila. Entra en negociación, le dicen que sí, pero a la hora de la hora resultó que no. Y escribe un texto que se llama Mi última aventura política. Y en efecto, lo será. Aquí recordemos la imagen que les había pedido que tuvieran presente. Aquí está el balcón de la fotografía Daguerre, justo frente a lo que hoy es el Palacio de Bellas Artes. Quien está
encabezando el mitin es José Vasconcelos en 1929, quien quiere ser presidente y quien tiene todas las de perder frente al candidato oficial. Nuevamente los hermanos González Garza le apuestan al entonces ya prestigiado abogado Vasconcelos, lo cual no hace más que volverlos a congelar en términos políticos. Ya en los años 30, tanto Federico como Roque están opacados políticamente. Federico se dedica desde su regreso a México a atender negocios particulares, recordemos es abogado, se había especializado en asuntos administrativos y desde 1932 y hasta su muerte trabajó para el Banco de México. Nuevamente, el edificio de la fotografía de Aguirre, al final de la Avenida Juárez, el que está por terminarse Teatro Nacional, después será Palacio de Bellas Artes, y aquí el Banco de México. Bien, pareciera que esa esquina es un sino en la historia de Federico González Garza. Bien, con ello terminamos la parte visual. En 1936, como a todos, Federico González Garza supone que es un momento de saldar las cuentas con su pasado y escribe algo, no son sus memorias, es la recopilación de sus artículos, de sus textos durante el periodo revolucionario y lo titula así: La Revolución Mexicana, mi contribución política literaria. Como muchos revolucionarios que habían sido madristas, villistas, convencionistas y después ya no sabían qué eran, hacia los años 30 y 40, Federico González Garza comienza a acercarse a posiciones bastante conservadoras en términos políticos, al igual que Roque, al igual que José Vasconcelos, por ejemplo, o Martín Luis Guzmán, o los hermanos Madero, Raúl Madero, como el caso más decidido. Y así es como la vida de Federico se va diluyendo ya, esta vida pública en una vida particular. Federico González Garza, cuando regresa a México, tiene descendencia, de hecho había empezado de hecho, cuando salieron de luna de miel hacia Los Ángeles, California, y después a Nueva York, en ese segundo exilio, se embaraza Carmen Vázquez Tagle y nace a fines de 1915 Mireya González Garza, la primera, o más bien la segunda de sus grandes tragedias. Las míseras condiciones de vida del exilio hacen que al año siguiente, en noviembre de 1916, Mireya muera. Al año siguiente, Carmen Vázquez Tagle, la señora de González Garza, vuelve a embarazarse, pero aborta. De regreso a México, el matrimonio González Garza, insisto, procrea nuevamente y nace otra hija, la tercera, que le ponen el nombre de la primera, Mireya González Garza de Vázquez Tagle. Nació después Gloria, nació después Carmen y nació Federico. Bueno, hace 58 años, ayer, hace 58 años, en las fotos de los periódicos apareció la fotografía del sepelio en el cual estos hijos, González Garza, Vázquez Tagle, presencian pues las honras fúnebres en honor de uno que fue de los principales protagonistas del periodo revolucionario, de la Revolución Maderista en México. El 20 de octubre de 1951, a los 75 años, muere en su casa, víctima de problemas cardíacos, don Federico González Garza. Para despedirme, pues la biografía es un entrecruces de caminos, ¿no? De la vida particular, pero de la vida colectiva. Las biografías nos permiten asomarnos no solamente a la vida de una persona, sino a un periodo y a la sociedad de un momento. Me parece que es bastante complicado explicarlo en 50 minutos o una hora, pero quede la invitación para ello. Las biografías no son lineales, por más que uno las narre así. Tienen como quiebres, tienen huecos, tienen periodos oscuros, tienen algo que podríamos llamar nudos. Estos nudos son las partes más problemáticas en la vida de un personaje. Para el caso de Federico, a lo largo de su trayectoria he detectado por lo menos 4. 1, su formación, por eso se los planteaba al principio. 2, este tema que les planteaba, cómo una nueva generación toma el poder, pero cómo lo ejerce, cómo gobierna un país ingobernable, dicen algunos, con un ensayo democrático.
En tercer lugar, ¿cuál es la suerte de los derrotados de la Revolución Mexicana? Porque finalmente Federico González Garza forma parte de un grupo de revolucionarios a los que no les hace justicia la revolución. Y finalmente, las vidas individuales de estos procesos nos permiten ver que los grandes procesos nacionales no son unívocos ni lineales, sino que tienen muchas aristas. ¿Sí? Se les puede ver como procesos de justicia, pero también de injusticia. Bien, me despido agradeciendo nuevamente al archivo en el que nos encontramos esta oportunidad, al doctor por invitarme a estar aquí, a ustedes por su paciente atención, y me despido agradeciendo a la familia González Garza la magnífica idea que tuvieron de entregar a este archivo, el archivo personal que nos permite acercarnos con documentos de primera mano a esta historia tan compleja que, aunque no lo creamos, es también nuestra historia. Muchas gracias, buenas tardes.